En los videos anteriores habíamos explicado cómo aplicar estas herramientas que vemos en pantalla y también este listado de fórmulas que habíamos utilizado en los ejercicios anteriores. Pero para recordarles así de manera rápida, vimos nosotros cómo diseñar tablas con la ayuda de bordes y relleno. Rápidamente vemos acá este diseño acá. Podemos seleccionar el rango necesario y vamos a aplicarle un color de relleno. Les decía, vamos a hacer esto solo para recordar algunas de las herramientas que se habían explicado anteriormente. Vemos acá entonces el rango. Podemos nosotros ahora acá seleccionar también esta parte, que en sí vamos a quitarle el relleno porque en esta parte irían los datos. Únicamente aplicamos algún borde. Yo creo que acá se me fue una columna de más. Bueno, ahora sí. Entonces también vemos acá que esta parte no debería de tener también relleno. Seleccionamos el relleno, aplicamos bordes. Yo creo que ustedes ya saben cómo aplicar un borde con mayor creatividad. Ahorita solo por repaso estamos realizando este pequeño ejemplo. Podemos también acá combinar y acá también combinar para que tengan el espacio suficiente los datos. Y dijimos ya, esto explicamos en los videos anteriores. Podemos aplicar un grosor al contorno, distinto color y ya está. Va quedando poco a poco ya el diseño. Continuemos. Esto se refiere en sí a lo que era cómo crear tablas. También aprendimos sobre formato moneda. Formato moneda, se recordarán, es el símbolo. Puede ser quetzales, dólares, y en esta ocasión tenemos acá Q, que representa quetzales. Continuamos. Habíamos aprendido también lo que es el formato personalizado. En el siguiente ejemplo habíamos visto nosotros este número EPI. Habíamos explicado esto también, en donde nosotros nos damos cuenta de que a la hora de ingresar 13 dígitos, automáticamente vemos de que aparece un guión. Eso se logró con el formato personalizado. Entonces habíamos de seleccionar todo este rango, clic derecho sobre formato de celdas, y se recordarán que acá seleccionamos personalizada y acá pues aplicamos el formato que nosotros decíamos. Muy bien, recordando la siguiente herramienta, pues también aprendimos lo que era trabajar con una lista. En los ejemplos anteriores habíamos escrito un listado de frutas en donde teníamos acá un botón, dábamos clic y se nos desplegaba mango, papaya, piña o la fruta que habíamos escrito. En este ejemplo nosotros tenemos acá un listado, pero de los grados. Nos damos cuenta acá el botón primero básico, segundo básico o tercero básico. Para aplicar esto, como ya dijimos, deberíamos de seleccionar el rango necesario, ir a datos, seleccionar validación de datos, y acá normalmente aparece de esta manera, seleccionar en esta ocasión lista y acá anotar el listado de los grados, siempre separados por punto y coma o quizás coma. Continuamos entonces. También aprendimos a combinar celdas, pues precisamente ya vimos nuevamente cómo combinamos las celdas a la hora de realizar este diseño acá. Practicamos lo de combinar celdas. Continuamos. También aprendimos sobre el formato condicional. En este ejercicio se recordarán de que los punteos menores a 60 automáticamente aparecen en rojo, lo mismo que el promedio. Vamos a comprobarlo. 60, nos damos cuenta que el número automáticamente es en negro. Esta otra de acá, 61 también, y el promedio nos damos cuenta también de que como ya logró 240 puntos, el promedio fue de 60, pues ya está en negro. Si nosotros cambiamos nuevamente acá el punteo, vemos de que el promedio automáticamente se coloca de color rojo. Eso lo logramos con el formato condicional, también explicado ya en los videos anteriores. Luego también dijimos sobre estas fórmulas que ya se explicaron, por ejemplo suma. Para empezar, pues para obtener este total debimos de sumar los 4 bimestres, ¿verdad? Entonces la fórmula suma se aplicó acá en el total. La fórmula de multiplicación podríamos recordar también en el ejemplo de las frutas, y en esta ocasión vamos a recordar acá, vamos a visualizar
esta tabla en donde nosotros podemos ver acá la cantidad 1 redoblante y el precio del redoblante es de 450. El total o el subtotal es 450. Pero si nosotros deseamos 2 unidades, 2 redoblantes, nos damos cuenta de que el subtotal ahora es 900. ¿Por qué? La cantidad son 2 redoblantes por el precio de cada uno de 450, entonces estamos multiplicando 2 por 450, el subtotal sería de 900. Entonces acá podríamos decir que estamos aplicando la multiplicación. Siguiente, habíamos aprendido también acerca de la división. Por ejemplo, volvemos a esta tabla. Habíamos aplicado la división en este promedio en donde J5 es el total de puntos. El total se dividía dentro de 4. ¿Por qué? Porque son 4 bimestres. Entonces dividíamos 211 dividido 4 y el resultado fue 53. Pero habíamos dicho también de que no vamos a utilizar el contenido de las celdas, sino que más bien utilizamos el nombre de las celdas. Por lo mismo aparece acá J5 dividido 4, dicho en otras palabras, 211 dividido 4 y obtenemos el promedio. También habíamos hablado acerca de la fórmula promedio. Volvemos a esta tabla y como nos damos cuenta también podemos aplicar la fórmula promedio en donde nosotros acá seleccionamos el rango de los 4 bimestres y automáticamente pues ya nos promedia. Continuamos, habíamos también hablado acerca de ahora y también hablamos acerca de hoy. Se recordarán de que habíamos explicado hoy en donde nosotros habíamos especificado una celda distinta para día, mes y año. Continuamos y la función sí. Habíamos visto la función sí, por ejemplo, en esta tabla. Si recordamos los videos anteriores, habíamos explicado también este ejercicio en donde nosotros vemos acá que aparece no aprobado por el promedio, pero si nosotros aumentamos el punteo, el promedio ya es de 65 y aparece como aprobado sí. Entonces en esta celda nosotros aplicamos la función sí explicada siempre en los videos anteriores. Entonces acá vimos así rapiditamente las herramientas que se habían explicado y las fórmulas que habíamos utilizado. En este video pues vamos a ver una nueva fórmula que sería si fecha. Observamos ahora la sintaxis de la fórmula en donde iniciamos con si fecha. Luego vemos acá la fecha de nacimiento. Luego vemos la otra parte acá, hoy, y finalizamos con la parte en donde dice año. Acá en esta parte de donde dice año podría ser día, como también podría ser mes, pero por el momento vamos a dejar nada más año. Ahora, si vemos esta tabla, nos damos cuenta de que esta fórmula lo vamos a aplicar específicamente en esta parte donde dice edad actual, esta columna G. Vamos a explicar un poquito esto. Esta tabla, si nos damos cuenta, tenemos una columna en donde anotamos el número 1, 2, 3 y en este caso pues son 5 estudiantes. En la siguiente columna vemos acá el nombre de los estudiantes ingresados. Luego vemos acá el lugar de donde viven o la residencia de cada uno de ellos. Luego vemos acá la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. Entonces, todos estos datos no contienen ningún tipo de fórmula, nada más es de escribirlos. Ahora, si nos damos cuenta acá en edad actual, acá sí vamos a aplicar una fórmula. Si nos damos cuenta, Jonás nació acá el 1 de febrero del 2008 y actualmente tiene 14 años. Si nosotros cambiamos la fecha de nacimiento, imaginemos que haya nacido en el año 2000, automáticamente nos indica acá que él tiene 22 años. Entonces, acá en donde aparece 22 debemos aplicar la fórmula si fecha. Como ya mencionamos, la fecha de nacimiento, por ejemplo, acá de Jonás era el 2008. Entonces podríamos decir la fecha es 1 de febrero de 2008, que sería esta. Vamos a reemplazar los datos, ¿verdad? Sería 1 de febrero de 2008. Separamos aquí con punto y coma o quizás coma. Luego aquí en esta parte verde aparece
ahora esta partecita. La vamos a dejar del mismo color para poder entenderlo más fácilmente. En donde dice hoy, sabemos muy bien de que cuando nosotros anotamos igual hoy, automáticamente la computadora muestra día, mes y año actual. Entonces internamente, al anotar hoy, internamente la computadora entiende de que estamos anotando esta fecha. Ahora, ¿qué está pasando acá? Lo que hace en sí la fórmula es restar la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Y por lo mismo acá está restando la fecha actual menos la fecha de nacimiento y por lo mismo nos muestra 14. Ahora, una pequeña observación. Habíamos comentado antes de que nunca vamos a anotar el contenido de la celda, sino que vamos a agregar en las fórmulas el nombre de la celda, y en esta ocasión esta celda se llama F5. Entonces acá vamos a utilizar F5. F5 contiene la fecha de nacimiento. Así quedaría nuestra fórmula. Habíamos dicho hace algunos momentos, si nosotros queremos saber cuántos días ha vivido, por ejemplo acá Jonás, entonces deberíamos de agregar la inicial de día, pero en inglés, que sería siempre day en inglés. Si nosotros cambiamos nuestra fórmula acá y agregamos D, nos indica acá, voy a resaltar esta parte, nos indica de que Jonás ha vivido 5130 días. Ahora, si nosotros queremos saber cuántos meses ha vivido Jonás, entonces acá siempre la inicial de la palabra mes en inglés lo anotamos acá. Y la fórmula, entonces acá podríamos agregar la M y nos indica de que Jonás hasta esta fecha ha vivido 168 meses. Nuevamente, si nosotros cambiamos a año, pues alguien diría, bueno, sería A, ¿verdad? Pero ya mencionamos, sería año, pero la palabra en inglés. Y si se recuerdan, inglés sería year. Diríamos acá la Y o la Y. Entonces, si nos damos cuenta acá, en esta columna no deseamos saber cuántos días ha vivido ni cuántos meses. Queremos saber cuántos años ha vivido. Entonces la fórmula debería ser de esta manera. Ahora sí nos muestra que Jonás ha vivido 14 años. Y lo mismo para todos los demás. Continuando. En esta columna primero básico, bueno, donde dice grado a cursar, nosotros aplicamos un listado donde dice primero, segundo o tercero básico. Acá en nombre del encargado nada más agregan el nombre del encargado de los estudiantes. En DPI aplican ustedes el formato personalizado, en donde nada más deberían de ingresar los 13 dígitos, por ejemplo. Y automáticamente vemos de que le aparecen los guiones. En teléfono igual agregan cualquier número de teléfono de los encargados. Ahora, donde dice firma de contrato, es una lista donde vemos sí o no. Y si nos damos cuenta, si no firma, automáticamente no está inscrito. Si firma, ya aparece inscrito. Entonces, en este rango ustedes deben de aplicar lista sí, no. Y en donde aparece ahora inscrito, deben de aplicar la fórmula de la función sí. Si nos fijamos bien, esta fórmula se escribe o se aplica en esta celda y va a depender de esta celda. Si aparece sí, inscrito. Y si aparece un no, pues queda en blanco. En otras palabras, no está inscrito. Si recuerdan también, para dejar en blanco esta celda, nada más es de abrir y cerrar comillas. Entonces, todo lo demás ustedes seguramente ya lo saben. Lo único nuevo de esta tabla sería la fórmula para saber la edad actual.